Esfingolípidos. Los esfingolípidos son aminoalcoholes con una cadena de esfingosina. En el cuerpo humano los encontramos en forma de ácido lignocérico en la sustancia blanca y de ácido esteárico en la sustancia gris. La síntesis de los esfingolípidos. La serina más el palmitilcoenzima más NADPH dan como resultado esfingamina. A su vez, la serina más el palmitilcoenzima A van a ser catalizadas por la serina palmitiltransferasa. El agente reductor de toda esta síntesis es el NADPH. Encontramos algunos ejemplos, por ejemplo, la esfingomielina, que es la unión de ceramidas con fosfocolina. A su vez tenemos más ejemplos como la glucosilceramida, que es ceramina más glucosa, la galactosilceramida, que es ceramida más galactosa. Entre los tipos de esfingolípidos encontramos principalmente la esfingomielina. Se encuentra en el cerebro, es un componente esencial de las vainas de mielina, es un componente del tejido nervioso, es único en su clase ya que es fosfolípido. Es la unión de una ceramida con una fosfocolina. Una falla en el almacenamiento de la esfingomielina va a dar la enfermedad de Niemann-Pick, que entre las causas principales de esta enfermedad nos dice que es de origen genético, es por el déficit de la enzima esfingomielinasa, es por la acumulación excesiva de esfingomielina y colesterol en el lisosoma, en mayor cantidad, hígado y vaso. Entre los síntomas de esta enfermedad, hepatomegalia, esplenomegalia, retraso motriz e intelectual, hasta el momento se halla sin tratamiento. El segundo tipo de los esfingolípidos es el grupo esfingolípidos, que a su vez va a clasificarse en cerebrócitos y a su vez se dividirá en galactocerebrócitos y glucocerebrócitos. Hablaremos de los galactocerebrócidos. Estos se encuentran en el cerebro. Una falla en el transporte de estos va a producir lo que es la enfermedad de Crabbe. Las causas de esta enfermedad es un defecto en el GALC, déficit de la enzima galactocerebrosidasa. El cuerpo necesita esta sustancia para producir la mielina. Sin esta sustancia, la mielina se descompone, las neuronas mueren y los nervios en el cerebro. Los síntomas de esta enfermedad son los cambios en el tono muscular de flácido a rígido, hipoacusia que llevan a sordera y trastornos del lenguaje, dificultades en la alimentación, irritabilidad y sensibilidad a los ruidos altos, fiebres inexplicables, vómitos y convulsiones severas. Sin tratamiento, trasplante de médulas. Ahora les hablaremos de la segunda parte de los cerebrócidos, que son los glucocerebrócidos. Estos también se encuentran en el cerebro, están formados por glucosa. Una falla en el almacenamiento de estos van a dar la enfermedad de Gaucher, que es a causa de un defecto genético, de un déficit de la enzima glucocerebrosidasa, acúmulos nocivos en el hígado, vaso, huesos y médula ósea. Va a sentir el paciente dolor y fracturas óseas, la tendencia a formación de hematomas, esplenomegalia, hepatomegalia, problemas con las válvulas cardíacas, complicaciones pulmonares. Sin tratamiento puede utilizarse la terapia de reemplazo enzimático y en los casos graves se puede necesitar un trasplante de médula ósea. Dentro de los glucosfingolípidos también encontramos los globósidos. Estos son glucosfingolípidos con oligosacáridos neutros unidos a la ceramida en la membrana eritrocitaria. Aquí podemos tomar en cuenta la enfermedad de Fabry, que es el acúmulo excesivo lisosomal de globósidos, a causa de un efecto genético, de un déficit de la enzima galactosidasa o de un acúmulo nocivo en el hígado, vaso y cerebro. Los síntomas de esta enfermedad de Fabry son opacidad visual, dolor de extremidades, esplenomegalia, hepatomegalia, angioqueratomas, enfermedades vasculares del cerebro. Sin tratamiento aún, podemos tomar una terapia sintomática utilizada la carbamazepina. Sulfátides son el tercer grupo de los glucosfingolípidos. Son el 15% de la sustancia blanca, es un éster de ácido sulfúrico de galactocerebrócido. El acúmulo excesivo de sulfátides en el cerebro da la enfermedad llamada leucodistrofia metacromática. Esto es a causa de un defecto genético hereditario de un déficit de la sulfatasa lisosómica. Entre los síntomas encontramos el tono muscular anormal, trastornos de comportamiento, dificultad al caminar, caídas frecuentes, incontinencia, irritabilidad, crisis epilépticas. Hasta el momento no existe tratamiento.
Gangliósidos. Es el cuarto grupo de los glucosfingolípidos. Van a contener ácido siálico. Se encuentran en las células ganglionarias del cerebro. Ciertos gangliósidos específicas en las células fijan toxinas del cólera, antitetánicas y virus de la gripe. Encontramos una enfermedad, la gangliosidosis, que existen dos tipos, la GM1 y la GM2. La GM1 es un acúmulo excesivo de gangliósido 1X por déficit de la enzima beta-galactosidasa. Sus síntomas son visceromegalia, macroglosia y retraso mental. El GM2 es un acúmulo excesivo de gangliósido 2X por déficit de exosaminidasa A. Provoca la enfermedad de Tay-Sachs. Entre sus síntomas encontramos el retraso mental y debilidad muscular, la ceguera, muerte a los 2 y 3 años de edad. Entre los síntomas generales encontramos trastornos neurológicos. Hasta el momento no se encuentra tratamiento para esta enfermedad. Catabolismo de los esfingolípidos. Se degradan dentro de los lisosomas de las células fagocitarias, producido por hidrolasas. Para diagnosticar los trastornos enzimáticos podemos tomar en cuenta la biopsia de médula, vaso o hígado, signo de acúmulo en lisosomas, determinantes enzimáticos específicos, encaje radiactivo, inmunofluorescencia y genética. Las prostaglandinas. Una prostaglandina es cualquier miembro de un grupo de compuestos lipídicos, derivados enzimáticamente de ácidos grasos, y que tienen importantes funciones en el organismo. Cada prostaglandina contiene 20 átomos de carbono, incluyendo un anillo ciclopentano. Son mediadores y tienen diversos efectos fisiológicos muy potentes, entre estos el que sean productores naturales de la inflamación, produciendo rojez, calor, hinchazón y edema. A pesar de que técnicamente son hormonas, rara vez son clasificadas como tal. Las prostaglandinas se encuentran prácticamente en todos los tejidos y órganos. Son lípidos mediadores autócrinos y parácrinos que actúan sobre las plaquetas, el endotelio, las células uterinas y los mastocitos, entre otros. Se sintetizan en las células a partir de los ácidos grasos esenciales. La fosfolipasa A2 crea un intermediario que pasa a la ruta de la ciclooxigenasa o a la lipoxigenasa para formar cualquiera de las prostaglandinas y tromboxano o leucotrienos. La ruta de la ciclooxigenasa produce tromboxano, prostaciclina y prostaglandinas D, E y F. La ruta de la lipoxigenasa está activada en los leucocitos y en los macrófagos y sintetiza leucotrienos. Las ciclooxigenasas. Las prostaglandinas se producen tras la oxidación secuencial del ácido araquidónico, ácido diomo-gamma-linoleico o ácido eicosapentaenoico, mediante ciclooxigenasas, COX-1 y COX-2, y prostaglandinas sintasas terminales. El dogma clásico es el siguiente. La COX-1 es responsable de los niveles base de prostaglandinas. La COX-2 produce prostaglandinas a través de estimulación. Sin embargo, mientras que la COX-1 y la COX-2 se encuentran en los vasos sanguíneos, el estómago y los riñones, los niveles de prostaglandina aumentan mediante la COX-2 en los escenarios de la inflamación. Una tercera forma de COX, la COX-3, ha sido identificada, pero su función exacta aún no se ha determinado. Las prostaglandinas tienen una vida muy corta. Luego de su liberación son captadas por células donde son inactivadas, bien por oxidación del grupo oxidrilo en C15 o bien por beta oxidación a partir del extremo carboxilo de la cadena. Producción de prostaglandinas. Es inhibida por agentes antiinflamatorios, esteroides y no esteroides. Agentes antiinflamatorios no esteroides. Aquí tenemos el ácido acetilsalicílico, también llamado aspirina, indometacina, fenilbutazona. Estos bloquean la producción de prostaglandinas al inhibir irreversiblemente en enzima ciclooxigenasa. Los agentes antiinflamatorios esteroides, hidrocortisona, betametasona. Estos bloquean la liberación de prostaglandinas al inhibir la actividad fosfolipasa A2, con lo cual interfieren en la movilización del ácido araquidónico. Tromboxanos. Fueron aislados por primera vez de las plaquetas a trombocitos. Contienen un anillo de 6 átomos de carbono que contienen un grupo éter. Son eicosanoides derivados del ácido araquidónico. Son el resultado principalmente de la acción de la enzima ciclooxigenasa sobre el ácido araquidónico y son un conjunto de hormonas con efecto autócrino y parácrino, sintetizada a partir del ácido araquidónico, al igual que las prostaglandinas.
Los tromboxanos incluyen 4 grandes clases, entre las que están los tromboxanos junto a las prostaglandinas, las prostaciclinas y los leucotrienos. Su principal función biológica es participar en la hemostasia, es decir, en los procesos de coagulación y agregación plaquetaria. En el sistema respiratorio, particularmente el TXA2 es un potente broncoconstrictor debido a su función en la agregación de las plaquetas. El TXA2 es importante en el cierre de las heridas y hemorragias que permanentemente se producen en nuestro organismo. Las plaquetas son ricas en las enzimas tromboxano sintetasa y producen una cantidad elevada de tromboxano A2.